¿Qué es el refuerzo? El refuerzo es la base de nuestros diseños, de nuestros ponchados. Es decir, cualquier diseño que nosotros hagamos debe de tener un refuerzo que va a ser una especie como si fuera su esqueleto, la parte de abajo. Esto va a ser de gran ayuda, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un bordado sobre alguna tela que sea como licra, que estiran, o hay ciertas mezclillas que también estiran. Entonces eso nos va a ayudar a que nuestro diseño no se nos mueva. Voy a dibujar rápidamente un objeto relleno de puntadas. Voy a utilizar aquí la herramienta de relleno complejo. Voy a empezar a trazar. Voy a hacer un triángulo. Cierro el triángulo 3 veces Enter para rellenarlo. Ahora me voy a la selección directa con la tecla O. Me voy a la vista previa. Como vemos, tengo aquí puntadas del tipo plumetis. Pues simplemente lo tengo seleccionado, recuerden, con el atajo de teclado O. Y luego me voy aquí arriba a donde están los botones de clases de puntadas y voy a seleccionar la clase de puntada tatami, para que tengamos nuestro objeto totalmente relleno de puntadas. Y ahora pues le voy a cambiar el color. Si yo mando a bordar un objeto relleno de puntadas, sea cual sea la forma, siempre debo de ponerle un refuerzo. Vamos a simularlo para que vean que no tiene refuerzo. Voy a oprimir el atajo de teclado, Shift R. También salí de la vista previa con la tecla T. Y le voy a dar en reproducir. Como vemos, inmediatamente lo empieza a bordar así. No tiene un refuerzo, un esqueleto, una parte, algunas puntadas que lleve por debajo, que son las que nos van a ayudar a que no se muevan nuestros diseños, a que tengan un soporte a la hora de bordar en superficies que sean telas que se mueven o que se estiran. Voy a detener la reproducción, voy a cerrar esta ventana. De nuevo regreso a la vista previa con la tecla T. Voy a seleccionar el objeto que acabo de crear y aquí en la parte derecha en el panel de propiedades, recuerda que si tienes una versión más antigua de Wacom debes de hacer clic derecho y irte a propiedades, pero aquí en esta versión de Wacom las tenemos aquí en la parte derecha. Vamos a buscar la pestaña que nos dice refuerzo. Como vemos aquí tenemos una primer casilla, la activamos. Se va a activar también esta lista desplegable en la que nosotros podemos meterle de primera parte 3 tipos de refuerzos. El primero es zigzag, el segundo es corrido de borde y el último es tatami. El primero, zigzag, pues simplemente son puntadas que van a ir pues de un lado hacia otro, que van a ser la base de nuestro objeto relleno de puntadas. En segundo lugar tenemos corrido de borde, pues simplemente va a comenzar a hacerle las orillas y ya después va a comenzar a bordar. Y en tercer lugar tenemos esto que nos dice tatami. El refuerzo de tatami va a ser una especie de malla de cuadros que va a funcionar como refuerzo. Vamos a utilizar el primero, que es zigzag. Vamos a ver cómo se comporta. Salgo de la vista previa y combinación de teclas, Shift R, reproducir. Como vemos ya viene por aquí, que en el caso anterior inmediatamente empezaba a bordar desde aquí arriba. Y como lo puedes ver ya empieza a hacer esas puntadas de zigzag. Ya cuando termina de realizar las puntadas de zigzag, pues inmediatamente empieza a rellenar nuestro objeto. Voy a detener la reproducción, cierro la ventana. Vamos a ver qué es lo que hubiera sucedido si nosotros le ponemos corrido de borde. De nuevo vamos a simular nuestro bordado. Recuerden que debemos de salir de la vista previa. Si nosotros tenemos esta vista no vamos a poder meter la reproducción
la simulación de la reproducción o redibujado. También lo podemos hacer con este botón que tenemos aquí arriba. Entonces ahora sí, combinación de teclas, Shift R. Le voy a disminuir la velocidad para ver ese refuerzo que le pusimos y reproducir. Como ven, aquí viene. Va a cerrar nuestro objeto con esas puntadas de corrido. Y ahora sí, va a comenzar a rellenarlo, como allí lo estamos viendo. Voy a detener la reproducción, salgo, cierro esta ventana. Ahora vamos a ver qué es el refuerzo de tatami. Lo selecciono y de nuevo Shift R para redibujar o simular el bordado, reproducir. Vamos a ver cómo se comporta. Como lo puedes ver, está haciendo una especie de cuadros en nuestro objeto. Voy a acelerar la reproducción. Cuando ha hecho sus cuadros, su refuerzo, ya comienza a rellenar. Entonces eso es lo más importante a la hora de hacer un objeto relleno de puntadas o muy saturado de puntadas. Debemos de ponerle un refuerzo para que no se nos mueva nuestro diseño. Voy a detener la reproducción, cierro esa ventana, voy a eliminar este objeto, lo selecciono y la tecla suprimir. Voy a utilizar ahora esta herramienta de entrada C, voy a hacer un trazo, dos veces Enter. Como vemos allí, yo tengo un trazo de entrada C, lo voy a hacer un poco más grueso. Para seleccionarlo utilizo el atajo de teclado O. Me voy aquí a buscar entrada C, aquí donde dice esta ficha que nos dice especial, lo voy a hacer un poco más grueso, a unos 5 milímetros de grosor está bien. Le voy a cambiar el color porque ese verde no me gusta. Lo voy a centrar en pantalla con la tecla 0. Nosotros no solo a objeto relleno le podemos poner refuerzo, también lo podemos hacer a objetos como este que tenemos aquí, que es un objeto relleno de puntadas con entrada C y son puntadas del tipo Plumetis. Aquí como ves tengo ese botón activo de puntadas Plumetis, está seleccionado. También nosotros podemos ir aquí a refuerzo, podemos activar la casilla de refuerzo y de igual modo tenemos más refuerzos, como lo puedes ver. Ahora tenemos corrido centrado, que simplemente va a ser un corrido que vaya de centro aquí y regrese y comience a bordar ese objeto. El zigzag que ya les había explicado, tenemos zigzag doble, corrido de borde, tatami. Además, no solo eso, tenemos un primer refuerzo y un segundo refuerzo. Si nos desplazamos por esta barra, aquí podemos activar un segundo refuerzo. Eso lo podemos hacer en cualquier objeto, inclusive el que les estaba en el que les estaba explicando anteriormente, que era un objeto relleno de puntadas. Si quieren voy a volver a hacerlo para que noten que es verdad. Selecciono la herramienta de relleno complejo, voy a hacer un trazo similar al anterior, un triángulo, 3 veces Enter. Lo selecciono, lo cambio a puntadas de tatami. Y como pueden ver, yo me puedo ir aquí a refuerzo, manteniendo seleccionado ese objeto que acabo de crear. Le puedo poner un primer refuerzo, que sea un corrido de borde. Y me puedo ir al segundo refuerzo. Y aquí le puedo poner un tatami. Aquí ya está. Selecciono el tatami. Lo más apropiado en un objeto relleno de puntadas es exactamente lo que acabo de hacer. Primero, hacerle un primer refuerzo de corrido de borde. Y como segundo refuerzo, un tatami.
Eso es lo más usual a la hora de realizar objetos rellenos de puntadas, hacerle ese refuerzo. Voy a seleccionarlo, ese triángulo, y lo voy a eliminar, tecla suprimir. Voy a encajar en pantalla con tecla 0 el anterior que tenía. Y entonces, como les estaba explicando, también tenemos tanto un primer refuerzo como un segundo refuerzo. Voy a eliminar ese objeto, selecciono, tecla suprimir. Me voy aquí a esta segunda herramienta, que es la herramienta de fusión. Selecciono. Voy a crear un objeto, el que sea. Dos veces Enter. Selecciono el lugar de entrada, el lugar donde va a salir y un ángulo de las puntadas. 90 grados está bien. Enter. Ahora lo voy a cambiar a puntadas del tatami. Tecla 0, tecla O, perdón, para seleccionarlo rápidamente, que sería lo mismo que irme aquí a la herramienta de selección, y lo voy a cambiar a puntadas de tatami. Lo voy a dejar en ese color, o lo cambio en otro, como sea. Y nos vamos de nuevo a refuerzo, y vamos a notar una pequeña diferencia que tiene esa herramienta. Nos vamos aquí a ver las clases de refuerzo y como vemos ya no aparece el refuerzo de tatami. Esa diferencia va a tener que si tú haces un relleno con esta herramienta de fusión no vas a encontrarlo. Entonces, para que no tengas esa sorpresa, pues ya aquí yo ya te he comentado ese aspecto, que muchas veces suele suceder que estamos utilizando esa herramienta y no nos aparece el refuerzo de tatami. Con esto no quiero decir que esa herramienta que acabo de utilizar sea mala. Inclusive para mí es mi favorita a la hora de crear objetos rellenos de puntadas. Era simplemente para que tengas esa acotación. También yo puedo aplicar refuerzos a estas entradas de puntada, como lo es entrada A y entrada B. Simplemente hago un trazo, selecciono la herramienta, hago un trazo y de igual modo me voy aquí a la ventana de propiedades y busco los refuerzos. Ahora lo que voy a hacer, voy aquí a letras, selecciono, hago un clic, hago una letra, Enter. Y recuerden que para rellenar nuestra letra debemos de oprimir la tecla G, G de gato. La voy a hacer más grande. Para mantener su proporción a la hora de estirar o escalar un objeto mediante sus manejadores, vamos a mantener oprimida la tecla de Shift. Y así, como puedes ver, crece proporcionalmente. Entonces yo ya lo tengo. Ajusto a pantalla. Como ves, tengo una letra, la voy a cambiar de color. Tengo una letra con puntadas plumetis, como lo puedes ver. Inclusive aquí también tenemos ese dato aquí en esta ficha que nos está diciendo rellenos. Tengo una letra con puntadas plumetis. Ahora vamos a simular su reproducción. Salgo de la vista previa, tecla T y luego combinación de teclas Shift R. Vamos a disminuir su velocidad, reproducir. Vamos a ver qué es lo que hace a la hora de empezar a bordar. Como ves, también no tiene refuerzo. Voy a detener la reproducción, que ya nos dimos cuenta que no tiene refuerzo. Entonces, de igual modo, a los textos yo también les puedo poner un refuerzo. Selecciono el texto, busco la ficha de refuerzo, activo la casilla tanto del primer refuerzo y tenemos también la casilla del segundo refuerzo. Lo más habitual para ponerle refuerzos a las letras pues es un zigzag. A las letras, a los textos que son demasiado pequeños, que son más o menos alrededor de 5 milímetros
de altura, es decir, que tengan 5 milímetros, por ejemplo, de este tramo a este de acá arriba, pues no es recomendable ponerle refuerzo, porque en muchas de las ocasiones ese refuerzo se sale de la zona de bordado, del área que tiene destinado ese objeto de puntadas. Vamos a simularlo para ver que realmente le puso el refuerzo. Reproducir. Y ahora sí vemos un refuerzo. Vamos a ver el comportamiento. Como ves, tiene un refuerzo de zigzag. Ahí ya comienza a rellenar. Rellena la parte izquierda. Le hizo un pequeño zigzag en la parte de arriba. Y ya ha terminado. Voy a salir cerrando esta ventana. Ahora aquí tenemos unos botones. En peculiar este que nos dice refuerzo automático. Si nosotros tenemos un objeto, voy a eliminar esta letra que acabo de hacer. Voy a hacer otra. Ahora va a ser una letra S. Enter. Relleno con letra G. La voy a escalar manteniendo la tecla Shift oprimida para poderla hacer más grande. Le cambio el color. Ahora puede ser rojo. Si nosotros tenemos un objeto seleccionado, podemos utilizar sería como un atajo al refuerzo, pero este refuerzo que le aplica este botón es un refuerzo sencillo. Simplemente va a ser un zigzag que le va a aplicar. Vamos a ver. Salgo de la vista previa, tecla T, luego combinación de teclas Shift R. Reproducir. Como puedes ver, inclusive ni siquiera fue un zigzag, fue un despunte, un corrido de centro. Entonces ese comportamiento va a tener ese botón. Por eso siempre es recomendable utilizar el refuerzo ya directamente en el panel de propiedades. Vamos a ver qué comportamiento tendría si nosotros le aplicamos el refuerzo con ese botón a un objeto relleno de puntadas. Vamos a seleccionar esa herramienta de relleno complejo. Voy a dibujar de nuevo un triángulo. 3 veces Enter. Tecla O para seleccionarlo. Lo cambio a puntadas tatami. Para ver que ya lo ha rellenado, voy a oprimir la tecla T. Le cambio el color tal vez a blanco. Como ves, ya tengo mi objeto relleno de puntadas. Para comprobar que no tiene ningún refuerzo, lo voy a simular. Shift R. Reproducir. Y ahí puedes notar que no tiene ningún refuerzo. Ya lo comienza a rellenar inmediatamente. Entonces ahora vamos a utilizar ese botón. Selecciono y me voy a este botón de refuerzo automático. Vamos a ver ahora qué comportamiento va a tener con ese objeto. Ya le di clic. Ahora de nuevo Shift R. Le voy a disminuir su velocidad. Reproducir. Como ves, le aplicó un zigzag, que en el caso anterior a la letra S le había aplicado un corrido de centro. Entonces, como te había mencionado, siempre va a ser recomendable que tú tengas tu objeto, lo selecciones y vayas inmediatamente a aplicarle el refuerzo en el panel de propiedades. Ya así va a ser más a tu gusto y más preciso ese refuerzo.